con este estudio y voy a ceder en este momento la palabra. Adelante, pastor. Muy buenas noches. Es nuestro privilegio, así lo consideramos, llevar a cabo este estudio. Y hasta aquí el Señor nos ha acompañado. Hemos terminado ya el capítulo 24 del Evangelio San Mateo. Y pues terminó el capítulo 24 con grandes manifestaciones de poder en la venida del Hijo del Hombre. Ese es el nombre del capítulo, ¿verdad? La venida del Hijo del Hombre. Las señales que aparecieron, el cielo y la tierra pasaron, pero las palabras del Señor no pasarán. El día y la hora nadie lo sabe, solo el Padre. También se habló de los días de Noé y de la similitud de lo que pasaba en los días de Noé y está pasando ahora. La necesidad de que el padre de familia esté velando para proteger su casa y la casa de Dios, que es la iglesia. La necesidad de estar preparados porque el Hijo del Hombre vendría a la hora que no sabemos y que no pensamos, pero la recomendación está en que estemos preparados y seamos siervos fieles y prudentes. Dos palabras que se definieron en el estudio anterior: ser fiel y ser prudente, y pues ser bienaventurados, porque pues el Señor va a recompensar a los que encuentre pues velando y esperándolo, y les dará gran recompensa, no así aquellos que se hayan desviado. Y tenemos el privilegio y el gusto de empezar el capítulo 25. Gloria a Dios, capítulo 25 de Mateo. Y empieza con un tono un tanto diferente: parábolas, y empieza con la parábola de las 10 vírgenes. Pero antes de empezar con el texto de Mateo 25, yo quiero hacer una introducción breve que tomo de Mateo 13, si quieren ir a Mateo 13, del versículo 10 al 17. Ya en Mateo 13, el Señor hace una explicación sobre las parábolas, el propósito de las parábolas. Lo leo textualmente, Mateo 13, del 10 al 17. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos de la antigüedad desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Es pertinente, conveniente haber empezado con esta introducción, porque nuevamente el Señor en Mateo 25, y ahora sí vámonos a Mateo 25,
va a hablar con parábolas. Ya explicó por qué usaba las parábolas en el texto que acabamos de leer. Y a mí me ha tocado iniciar este capítulo con la parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25, del 1 al 13. Lo voy a leer y después vamos a hacer comentarios. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió diciendo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Comentario sobre el pasaje. Las 10 vírgenes. Una bella historia tomada de las costumbres matrimoniales de la época, pero a la cual los diferentes intérpretes de la palabra han dado sus respectivas interpretaciones. Vamos a analizarlas. Algunos intérpretes de la palabra interpretan a las vírgenes como los miembros profesantes de la iglesia cristiana, de la iglesia del Señor Jesucristo, que esperan el retorno de Cristo. Esa es una interpretación, que las vírgenes simbolizan a los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. Otros aplican la parábola al remanente judío en la tribulación. Si bien el tema central de que estén vigilantes y estemos vigilantes, pues se aplica a uno y a otro grupo, al grupo de la iglesia que está esperando pues el rapto y la venida del Señor, y al grupo de judíos remanentes que tienen en su corazón la venida del Mesías, tal como lo conciben en este momento. Y es muy probablemente, y lo más probable, y hay mucho fundamento, de que la parábola, al ser dirigida a los judíos, pues se aplique a ellos, y que pues aquellos que estén listos en la tribulación, siendo judíos, pero ese remanente fiel de judíos para esperar al Mesías, es un grupo muy especial. Y todo en el contexto que se da. Porque dice entonces, la palabra entonces nos mete a un contexto. Y el contexto, voy a mencionar 2 versículos. Mateo 24, 29. El contexto que Cristo está diciendo. Y Mateo 24,
29 dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y el versículo 40 dice, estarán dos en el campo, uno será tomado, otro dejado, dos mujeres moliendo, una tomada y la otra dejada. Velad pues, porque no sabéis la hora que ha de venir vuestro Señor. Por lo tanto, estamos ya asociando esto principalmente al pueblo judío, de remanente que están esperando en medio de la tremenda tribulación que llegue, pues el Mesías que ellos mismos en su corazón tienen para esperar su llegada. Y bueno, pues el reino de los cielos, dice. Entonces el reino de los cielos será semejante. Versículo 1 del capítulo 25, regreso. Y dice que tomando sus lámparas, y dice que son 10 vírgenes y que salen a recibir al esposo. Esto de que salen a recibir al esposo, pues he estudiado bastante y todos compartimos la idea de que con el esposo ya viene la esposa, que es la iglesia de Cristo. O sea, esto es después de la tribulación. Después de la tribulación, dice, y ya vamos tomando forma para interpretar la parábola. Las bodas judías tenían 2 etapas. Primero el novio iba a casa de la novia a que se la entregaran y a observar una ceremonia religiosa. Luego llevaba a la novia a su propia casa y allí continuaba la fiesta. De ninguna manera la parábola sugiere que las vírgenes se iban a casar con el novio. No, ni está sugiriendo una boda polígama, de ninguna manera. Lo que está expresando esta parábola es lo que pasaba en las bodas, cuando el novio y la novia ya regresaban de la casa del padre y venían juntos, esposo y esposa, a su propia casa y allí continuaba la fiesta. Y la fiesta, pues, admitían a los invitados que estaban siendo esperados para la fiesta de bodas, pero ya venían juntos el esposo y la esposa. Y muchos dirán, ¿por qué no dice a recibir al esposo con su esposa en el versículo 1? Bueno, podría ser que se intuye que al venir el esposo, pues venía la esposa. Y esto a mí me deja muy satisfecho, esta interpretación, porque entonces ya nos posicionamos en ese momento de la boda en el cual se iba a seguir la fiesta en la casa ya, pues, de los recién casados. Y resulta que Cristo regresa a la tierra con su esposa, a su dominio, ¿verdad? A su casa, su dominio, donde él predicó, donde él estableció su palabra, y pues allí es la fiesta, ¿verdad? Y esto ocurre al finalizar la tribulación. Ya en el versículo 24 no vamos a repetir todos los detalles que se dieron sobre la tribulación y la manera como el Señor aplacó y al falso profeta, al anticristo, Satanás, etcétera, etcétera. Todo esto ya se vio en el capítulo 24. Aquí ya estamos hablando de otra circunstancia. Cristo viniendo con su esposa después de la tribulación, Y dice que salieron a recibir al esposo con su esposa. Yo agrego el tema de la esposa con la explicación que ya la di.
Así que, pues, enfatizo que no se trata de que las vírgenes se iban a casar, sino eran invitadas. Cristo regresa a la tierra, que es su dominio, después de llevar al cielo consigo a la iglesia como esposa, que tendrá, la esposa tendrá el cielo por hogar durante la tribulación. O sea, la esposa, o sea, la iglesia va a ser arrebatada y durante la gran tribulación, pues estará en el cielo y tendrá su hogar en el cielo. Pero en esta escena ya viene con Cristo la iglesia y pues a encontrarse también con aquellos creyentes judíos fieles que esperaban al esposo. Y allí es donde está tipificado estas mujeres vírgenes, ¿verdad? El Señor regresa de las bodas. En pocas palabras, la iglesia de Cristo no aparece como tal. El interés de esta parábola se concentra en las vírgenes que desean participar en la fiesta de bodas y que representan el remanente de judíos profesantes. Muy interesante, los judíos profesantes. Vamos a Apocalipsis 14, del 1 al 4. Dice así: después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oyera como de arpistas que tocaban sus arpas. Cantaban un nuevo canto delante del trono y delante de los 4 seres vivientes, los ancianos. Nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Aquí, bueno, las sensatas están tipificadas en estos 144,000. Pero hay las insensatas, faltas de seso, ¿verdad? Y aquí entramos en el asunto de las lámparas. ¿Qué significan las lámparas? ¿Y qué significa el hecho de que hubiera insensatas? Bueno, las lámparas tipificaban las antorchas que en aquella época, ¿verdad? Era necesaria para iluminar. También tiene otro significado, desde luego espiritual, y lo vamos a explicar. Las lámparas, pues, y dice que no tomaron consigo aceite. Y el aceite simboliza en las escrituras siempre, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Pacto, el Espíritu Santo. Y vamos a tomar un texto muy típico del Espíritu Santo en el Antiguo Pacto, Zacarías 4. Vamos a Zacarías 4. Dice así Zacarías 4. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que despierta de su sueño y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado, y aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro, y tiene 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba: ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel
Respondió y me dijo, ¿no sabes qué es? No, Señor mío. Y dijo, esta es palabra de Jehová Zorobabel. Y le digo, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos, con mi espíritu. Y luego más adelante dice, versículo 10, estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Entonces aquí en Zacarías 4 habla de, bueno, el aceite, las lámparas, el espíritu y el símbolo que son la mirada de Dios que recorre toda la tierra. Y este es la posesión del Espíritu Santo en la regeneración. Cuando Cristo habla de la regeneración, ¿se acuerdan que lo mencionó cuando estudiamos el divorcio y que de quién iba a ser esposo, la esposa, la que se casó con 7 hermanos? Y dijo Jesús, en la regeneración ni se casarán ni se darán en matrimonio. Y en la regeneración pues estará el Espíritu Santo. También en Romanos 8:9 es muy interesante. Cuando Pablo le escribe a los romanos, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, no es de él. Así pues, concluimos, bueno, vamos concluyendo que las 10 eran en apariencia iguales, eran vírgenes, tenían lámparas, una actividad similar, pero 5 no tenían el Espíritu Santo. 5 no tenían el Espíritu Santo, que para ese tiempo, este tiempo de la parábola, el Espíritu Santo se le había dado a Israel para que estuviesen preparados para recibir a su Mesías. Fíjense qué detalle importante. Y me vas a preguntar, ¿y dónde dice eso? Bueno, vamos a Zacarías 12:10. Dice así, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. El espíritu será dado a Israel, pero estamos viendo en la parábola que no todos, no todos lo van a recibir, ¿no? Aquí en el versículo 5 seguimos con la parábola y dice que cabecearon todas. Las 10 cabecearon, se durmieron. Quizás pues simbolice la seguridad y no el descuido del remanente, mientras esperaban al esposo. Pero en el caso de las vírgenes insensatas era una falsa seguridad. Esta es una enseñanza muy importante, porque pues todos decimos confía en el Señor, no te apures, no estés angustiado, pon toda tu esperanza en el Señor, pero pues aquí dice que la mitad sí conocían al Señor, la mitad no.
Entonces, una seguridad a las que no lo conocían, una falsa seguridad. A la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salir a recibirle. Todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Graduaron la llama, pero ahí se dieron cuenta las insensatas que no tenían aceite. No solo les faltaba, no tenían de plano, no tenían aceite en sus lámparas. Y bueno, dijeron que les prestaran aceite porque se apagaban sus lámparas. Sus lámparas estaban apagadas, no tenían aceite. Entonces, pues las prudentes dijeron, no, no lo haremos porque pues no nos está dado hacerlo. Comprad para vosotras. En lenguaje figurado, el Espíritu Santo no se compra. En lenguaje real no se compra, ¿verdad? Es una metáfora. En Isaías 55:1, ya por tiempo no vamos a ir, pero dice, comprad sin dinero vino y leche. Quiere decir que las cosas preciosas de Dios no tienen precio, no se compran, Dios las da. Y cada cual ha de obtener su propia porción. Mientras unas andaban de compras, vino el esposo y comenzó la fiesta. Así era la costumbre. Y se cerraron las puertas. Más tarde regresaron las necias vírgenes, lo cual implica que a tales horas ya no pudieron obtener aceite. Hay un tiempo para tener el aceite, el Espíritu Santo, pero pasado ese tiempo ya no lo pudieron tener. Y entonces la puerta estaba cerrada, aunque ellas tocaron y gritaron. El Señor respondió, no las dejó afuera sin respuesta, pero les dijo, no os conozco, no os conozco. Y esto quiere decir que Cristo rehusará todo nexo con quienes solo de boca sean suyos, pero no en la realidad. El Hijo del Hombre lo sabe todo, sabe el estado de tu corazón, y aunque esto no es, ya quedamos que no aplica a la iglesia estrictamente, pero en el sentido real de la espera y de estar listos, sí aplica, sí aplica. Y desde luego que para Israel, para los judíos, ahora mismo están con su fiesta de las cabañas, ¿verdad? De los tabernáculos allá en Jerusalén y en Israel, pues insistiendo en las fiestas, poniendo toda su esperanza en las fiestas, y pues debemos estar orando por ellos para que los que han de recibir el Espíritu Santo lo reciban y estén listos para la venida de su Mesías. Ya sabemos que no todos van a ser, pero sí habrá, sí habrá. Velad pues, termina diciendo, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y yo confío en el Señor que esta breve explicación, pero inspirada y basada en la palabra de Dios, pues corresponda al sentido de que el Señor la dio, porque realmente el Señor nunca se olvidó de su pueblo y siempre les dio palabra. Y pues allí dice que el Señor dará y da el Espíritu para que el pueblo de Israel espere al Mesías, pero el Espíritu hay que recibirlo. Dios lo da, pero hay que recibirlo. Hay que tener un corazón dispuesto. Yo le pido al Señor que disponga el corazón de todos los creyentes para que ninguno se pierda, como es la voluntad del Señor. Pero estamos viendo la realidad en esta parábola. Pues les agradezco que hayan estado atentos. Yo de todo corazón espero haber expuesto la explicación de esta parábola fielmente, y pues dejo
la palabra a Yazaret. Yazaret, que se va a ocupar de la siguiente parábola. Adelante, Yazaret. Sí, bueno, hermanos, vamos a continuar con la lectura de Mateo 25. Y la siguiente lectura también es una parábola, ¿verdad? En estas dos porciones el Señor hace parábolas, ¿verdad? Para ilustrarnos, pues, verdades muy importantes. Y voy a empezar a leer del versículo 14 al versículo 30. Y dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otros 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí lo tienes, lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echad en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y bueno, hermanos, en esta parte ¿verdad? Esta parte casi final del Evangelio de Mateo describe aquí una tragedia. Esta parábola describe una tragedia, ilustra una tragedia. ¿Y cuál es la tragedia? ¿Qué es lo trágico de esto? Pues la tragedia de una oportunidad desperdiciada. Una oportunidad que muchos no aprovechan y es desperdiciada, ¿verdad? La Biblia, hermanos, está llena de muchas advertencias sobre aprovechar las oportunidades, donde para tomar oportunidades, dice la palabra de Dios, que nuevas son sus misericordias cada mañana. Eso quiere decir que cada mañana el Señor da nuevas oportunidades. Hoy estás vivo, hoy despertaste, hoy el Señor mostró y extendió su misericordia y te dio una nueva oportunidad. En este punto sería bueno preguntarnos, ¿qué hiciste en este día con esa nueva oportunidad, con esa misericordia que el Señor te dio, verdad? Vemos que en Eclesiastés 11:1 dice Salomón, ¿verdad? Escribe Eclesiastés y dice, echa tu pan sobre las aguas porque después de muchos días lo hallarás. Y en el versículo 6 dice, por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano. Y también en Proverbios 10:5 Salomón escribió, el que recoge en el verano es hombre entendido y el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Isaías 55:6 dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. O sea, buscar al Señor mientras tengas la oportunidad de hallarlo, ¿verdad? Porque así como vimos en la parábola anterior, va a llegar un momento donde ya no va a ser posible. No va a ser posible. La oportunidad es ahora, ahorita mismo. Y entonces vemos, hermanos, hay un contraste
pero también en una misma dirección estas dos parábolas. Porque la parábola de las vírgenes se centra como cómo se prepara un creyente, pero que se manifiesta en la espera, ¿verdad? En la espera de la promesa venidera. Pero en esta parábola de los talentos, hermanos, se enfoca en la preparación de todo creyente, pero que se manifiesta en el trabajo. O sea, mientras espero la promesa, trabajo. Ajá, no es como que espero y me quedo quieto o no hago nada o oculto el talento que Dios me dio en la tierra, ¿verdad? No, es como mientras estoy esperando a que regrese el Señor, el amo, el dueño, trabajo, me ocupo. Ajá. Entonces, estos dos siervos fieles que menciona esta parábola, ¿verdad? Que invirtieron sus talentos, representan a todo creyente, ¿verdad? Del reino de Dios que ha creído en el Señor, que poseen la gracia salvadora, ¿verdad? Y estos dos siervos fieles tienen una característica. Muestran o mostraron, según esta parábola, una vida de servicio. Mientras se fue su Señor, ellos fielmente trabajaron lo que su amo y Señor les había entregado, lo que el Señor les había confiado, lo que ese amo y Señor les había, que no era de ellos. No es como que les dio de sus propios bienes, tengan, se lo merecen, no. El Señor, el dueño y Señor entregó de sí mismo sus propiedades, sus riquezas, sus bienes, y las depositó con toda confianza en la mano de estos siervos, ¿verdad? No todos fueron fieles, ahorita lo vamos a ver, pero estos creyentes mostraron, estos siervos fieles mostraron una vida de servicio. Entonces, podemos ver que es muy cierto que estamos esperando, ¿verdad? Nuestra esperanza es que un día vamos a ver al Señor, no sabemos si nos va a tocar verlo venir con toda su gloria y su poder, pero nosotros seguimos trabajando como si fuéramos a verlo mañana mismo, ¿verdad? Esa es la espera en la que debemos andar, en la actitud con la que debemos encaminarnos, ¿verdad? Pero no quedarnos ociosos sin hacer nada, sino que la fe salvadora, la fe en la que, porque la palabra dice que el justo por la fe vivirá, y esa fe en la que debemos de vivir es una fe, hermanos, activa, es una fe que sirve. Esto, hermanos, no es de ahora. En Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 3, podemos ver que Pablo exhortó a los creyentes de Tesalónica porque ellos, al pensar en esto que Pablo les decía, es que el Señor va a regresar de nuevo, va a venir nuevamente. Entonces ellos, pensando en esa espera equivocada, como pensaban que iba a venir pronto en cualquier momento, dejaron como que sus labores, dejaron de trabajar y empezaron a tener una vida como indisciplinada y descuidada. Dijeron, pues al fin de cabo el Señor va a venir pronto, entonces ¿para qué trabajo? Y entonces Pablo los exhorta, ¿verdad? Y les dice, no, ustedes deben de trabajar sosegadamente para que coman su propio pan, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ellos habían caído en esta actitud. Es por eso, hermanos, que esta parábola de los talentos vamos a ver 4 aspectos que ilustra, ¿verdad? Fundamentales acerca de las oportunidades espirituales, la oportunidad espiritual que el Señor nos regala cada mañana, ¿verdad? Que nosotros nos levantamos, es una nueva oportunidad espiritual. Y esos 4 aspectos son la responsabilidad que recibimos, la reacción que tenemos ante esa responsabilidad, la rendición de cuentas que un día vamos a dar todos delante del Señor y la recompensa que vamos a obtener. Ajá. Entonces, la responsabilidad que recibimos, porque dice el versículo del 14 y el 15, el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1. A cada uno le dio conforme a su capacidad y luego se fue lejos, ¿verdad? Entonces, tanto las vírgenes
como estos siervos, hermanos, no representan a personas no creyentes, a paganos, a ateos, a gnósticos, a personas reprobadas, no. Estas ilustraciones pertenecen a personas que profesan pertenecer a Cristo, a personas que profesan que el Señor es su Señor. Ajá. Por eso es que son siervos, el Señor les llama siervos míos, porque han confesado que el Señor es su Señor. Ajá. Entonces, el hombre que estaba yéndose lejos, pues obviamente planeaba alejarse por mucho tiempo, ¿verdad? No sabemos cuánto era mucho tiempo, meses, un año, no lo sabemos, pero con el fin de que sus recursos estuvieran bien administrados durante el tiempo que él no iba a estar, él llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Ajá. Entonces, el hecho de que fueran sus siervos refuerza esta idea, ¿verdad? De que Jesús está ejemplificando pues a la iglesia, a todo creyente, ajá, que está compuesta por quienes dicen pertenecerle. No habla de la humanidad en general, sino aquellos que dicen pertenecer a Cristo, ¿verdad? Entonces, a menudo una persona que tenía mucho dinero, una persona rica en ese tiempo, ¿verdad? Pues tenía muchos siervos, ajá, muchos siervos. Estos siervos no precisamente, hermanos, eran como personas como no profesionales o no talentosas. No, generalmente una persona rica tenía siervos, o sea, personas que le pertenecían, porque ese es el término de siervo, esclavo. Pero a veces eran personas muy preparadas, eran personas incluso que a veces intelectualmente estaban por encima de incluso el propio amo. No es el caso, ¿verdad? Porque nuestro Señor es soberano y nunca nadie va a llegar a su sabiduría y a su soberanía, pero a lo que vamos es que estos siervos no eran precisamente personas que no, que hicieran como trabajos solamente menores o a lo mejor sino que eran personas que eran profesionistas algunas veces o tenían un nivel intelectual muchas veces pues muy superior, ¿verdad? A cualquier otra persona, simplemente por ser siervo de alguien acaudalado, ¿verdad? Pues esa persona se rodeaba de siervos que tuvieran pues capacidad de solucionar y ayudarlos en todas las responsabilidades que el amo les dejaba. Entonces, el hombre en la parábola de Jesús tenía, dice, que aquí menciona tres de esta clase de siervos, 3 esclavos, ¿verdad? Que era, además, pues él confiaba en ellos, él confiaba en estos 3 siervos a quienes les entregó sus bienes. O sea, si les entregó sus bienes, quiere decir que él confiaba en estos 3 siervos. Y entonces dice que le dio, ¿verdad? Menciona aquí una cantidad, a uno 5, otro 2, a uno 1. Y entonces, satisfecho de que sus bienes, su dinero estaba en buenas manos, él se fue lejos. La cantidad de talentos que le da a sus siervos no tiene como significado en sí mismo, sino que ilustra, hermanos, como esa amplia gama de responsabilidades, desde las muy altas y exigentes hasta las responsabilidades relativamente bajas y fáciles. Sin embargo, a cada uno se le dio responsabilidades conforme a su capacidad. Es decir, todos tenían la misma capacidad de duplicar, de trabajar, de dar fruto a eso que le había sido entregado. Todos tenían la misma capacidad. Quizá uno le dio 1 porque a lo mejor dijo su capacidad es menos, pero a todos les dio. A todos les dio, ¿verdad? Entonces, él estaba resaltando responsabilidad como para distintos niveles, ¿verdad? De personas o de capacidad en las personas. Entonces, esta parábola ejemplifica el reino de los cielos, porque empieza, ¿verdad? Que es semejante, porque el reino de los cielos es semejante. Entonces, es evidente que el hombre, este siervo que se va lejos, este amo y señor que se va lejos representa a Cristo. Y el tiempo de irse lejos
Es ese tiempo entre su primera venida y entre la segunda venida. Ajá. Los siervos que describen son, ya dijimos, creyentes que profesan o dicen, ¿verdad?, creer en Jesús y lo han declarado como su Señor y como su Salvador. Y entonces, el Señor ha confiado, hermanos, muchos recursos a todo aquel que ha creído en Él para ser usados para el reino hasta que Él regrese. No hay ningún creyente que pueda excusarse y decir, no, yo no tengo ningún talento, yo no sirvo para nada. No, en el reino de Dios el Señor dio talentos a todos, según nuestras capacidades, pero a todos nos dio un talento, ¿verdad? Y podemos ver, hermanos, que hoy en día hay muchos miembros en la iglesia que quizá han escuchado el evangelio, han estudiado mucho la Biblia, ¿verdad? A lo mejor conocen la Biblia o la han escuchado y leído desde que eran muy pequeños. Hay algunos que apenas conocen, empiezan en su fe, nunca habían escuchado sobre la Biblia, ya son adultos y apenas ya empezaron a conocer sobre la Biblia, ¿verdad? Y quizá hay algunos que pues han tenido muy poca oportunidad de aprender más sobre la palabra de Dios, ¿verdad? Pero a todo creyente, hermanos, a todo verdadero creyente, se le han dado dones espirituales. Podemos ver en Romanos y en Primera de Corintios capítulo 12 cómo se describe que a los creyentes el Señor ha manifestado su gracia dando dones espirituales a todos, dones, talentos, ¿verdad? Entonces, esto, hermanos, es una oportunidad, porque hace rato en la oración, cuando comenzamos, decíamos, es un privilegio que el Señor nos da para servirle. Es un privilegio que cada mañana el Señor nos da una oportunidad y además nos ha dotado de su Espíritu Santo principalmente, que es el que actúa de la forma que Él quiere. Dice que su gracia es multiforme, tiene muchas formas. El Señor entonces a cada uno nos da capacidades para servirle multiformemente, ¿verdad? De muchas maneras. Esto es una oportunidad. Y es por eso que yo les hablaba, ¿verdad? Que esta parábola nos habla sobre no desaprovechar la oportunidad que el Señor nos da. Y entonces, hermanos, la segunda cosa, ¿verdad?, que tenemos que estudiar de esta parábola es qué reacción tenemos con lo que el Señor nos ha dado, ¿verdad? O con la responsabilidad que el Señor ha puesto en nuestras manos. Y dice los versículos del 16 al 18. El que había recibido 5 talentos, inmediatamente fue, negoció con ellos, puso manos a la obra y dice que ganó otros 5, dobleteó, ¿verdad? Duplicó la ganancia. Asimismo, el que recibió 2, aunque era 2, era una menor cantidad, duplicó, o sea, trabajó y se esforzó de manera que duplicó igualmente que el primero. Ajá, duplicó y ganó otros 2. Y el que había recibido 1 no hizo nada de eso, él solo fue y lo guardó en la tierra y lo escondió, ¿verdad? Entonces, vemos que este que había recibido 5, pues estaba deseoso de servir a su amo. Inmediatamente negoció y ganó otros 5, ¿verdad? Y esto, hermanos, representa a un creyente auténtico, un creyente verdadero, cuyo deseo es servir a su amo, es servir a Dios, cumpliendo todo lo que Jesús declaró, ¿verdad? El primer mandamiento del que nos habla Deuteronomio y también del que Jesús nos habló, que dijo que se resumía en esos, la ley y los profetas, es que amáramos a Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Y dice, y el segundo es semejante a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Entonces, esta palabra de negociar, pues viene hace referencia a hacer negocios durante un tiempo. Entonces, este siervo no se limitó a solo hacer una buena inversión, un buen negocio y luego relajarse el resto del tiempo, pudiendo decir, no, pues ya
ya hice un buen negocio, puedo descansar hasta que mi amo vuelva a venir, sino que más bien continuó durante todo ese tiempo que se ausentó su amo, negociando, ¿verdad? Trabajando mientras el amo estaba ausente. Vemos que el punto no está en el tipo particular de trabajo que hizo, sino el hecho de que utilizó esa labor para aprovechar al máximo todos los recursos que el Señor le había confiado. Entonces su esfuerzo, su labor, le ganó otros 5 talentos, no para él, hermanos, no eran para él. Ese negocio bien hecho, ese trabajo bien elaborado, ese esfuerzo de todo ese tiempo, no era para él. Él ganó otros 5 talentos para su amo. Eso es algo bien importante, porque toda labor, hermanos, que hacemos con lo que Dios nos da, no es para nosotros. No es para nuestra comodidad, no es para nuestros bolsillos, no es para nuestro reconocimiento, es para nuestro amo y Señor. Todo lo que hagamos es para Él, para Él. Asimismo ocurrió con el que recibió 2 talentos, ¿verdad? Sin embargo, el comportamiento del tercer siervo fue muy diferente, totalmente, ¿verdad? Enterrar objetos, como lo hizo este hombre, era una costumbre, lo vimos cuando vimos la parábola de la joya preciosa. Le decíamos que era una costumbre enterrar, porque pues no existían como cajas fuertes en ese tiempo, ¿verdad? Entonces la gente, para preservar o guardar sus tesoros, los escondían en la tierra. Muchas veces moría la persona y se olvidaba que estaban ahí o que había alguien pues enterrado un tesoro, y tiempo después alguien venía y cavaba la tierra y se encontraba pues esas pertenencias. Entonces esto era una costumbre muy común, ¿verdad? Era una forma sencilla de proteger pues cosas de valor como monedas o joyas. Y sin embargo, enterrar lo que hizo este siervo, ¿verdad? Enterrar este talento, pues difícilmente era una forma inteligente de hacer negocios y obtener utilidades, ¿verdad? Obtener intereses por ese talento, ese recurso. Enterrarlo no era una forma inteligente de guardar o de utilizar este talento. El siervo no había recibido este único talento con el fin de protegerlo, sino lo tenía que usar con sabiduría en beneficio ¿de quién? De su amo y Señor. Quizá él estaba contento, él estaba cómodo, él estaba complacido con enterrarlo y no tener que hacer ningún esfuerzo para trabajarlo. Pero no era para él. Él se le olvidó que no era para su servicio, su comodidad, su bienestar. Era para su amo y Señor, ¿verdad? Y él tenía la misma obligación, la misma responsabilidad de utilizar lo que tenía con su máxima capacidad. La tercera cosa, hermanos, que debemos de entender de esta parábola es la rendición de cuentas que enfrentamos. O sea, un día todos vamos a dar cuentas. Dice esta parábola que finalmente llegó el Señor después de mucho tiempo y dice que arregló cuentas con sus siervos, ¿verdad? Él, a ver, denme cuentas de lo que yo les di. Entonces, podemos suponer que quizá el Señor de estos siervos vino inesperadamente. Quizá ellos no se lo esperaban. Él no dio un lapso de cuándo iba a regresar, pero a unos los encontró esforzándose, trabajando, y otro pues cómodamente rascándose la panza, ¿verdad? Y entonces, lo primero que hizo al regresar el amo y Señor fue pedir cuentas. Lo primero que va a hacer el Señor, hermanos, cuando Él venga, va a ser pedir cuentas. ¿Con quiénes? Con los que estén vivos, ¿verdad? Recordemos que hablando del periodo donde se da todas estas cosas, después de la tribulación, dice que va a haber personas en la tierra con la generación que esté viva, ¿verdad? Él va a pedir cuentas. Entonces,
La idea es que si él se había ido, este amo y señor se había ido durante un tiempo, largo o corto, no lo sabemos, durante ese tiempo estos siervos tenían la oportunidad de servirle, ¿verdad? De estar pendientes en la obra de su señor, de estar pendientes de los asuntos, los negocios de su señor. Y entonces cuando él reúne a sus siervos y les pide cuentas, pues uno dice, mira, señor, tú me diste 5, aquí tienes, te he ganado otros 5, ¿verdad? Uno dice, tú me diste 2, pues aquí están otros 2. Y entonces el Señor les contesta a estos 2 siervos, ¿verdad? Les contestó lo mismo. Les dijo, bien, bien, buen siervo y fiel. Entonces el Señor elogia la actitud de estos 2 siervos más que su logro, más que su logro. El Señor elogió la actitud, ¿verdad? Entonces, él elogia el excelente carácter, esfuerzo del siervo, ¿verdad? Que él se expresó con un excelente servicio y cuando vino el amo a pedir cuentas, él se presentó y con toda humildad le dijo, mira, amo, me diste 5 talentos y yo te entrego otros 5. O sea, ahí está, ¿no? Estuve trabajando, estuve haciendo algo. Entonces, el Señor, ¿verdad? Va a dar una recompensa a todo aquel que encuentre trabajando, que encuentre esforzándose, el Señor va a dar una recompensa. Quizá uno aparatosamente o aparentemente en más, otros en menos, pero recordemos que el Señor quiere que trabajemos lo poco o mucho que nos dé, que lo pongamos a su servicio, ¿verdad? Y que seamos siervos fieles que trabajen para la obra del Señor. Entonces, dice, el elogio termina de esta forma. Muy bien, siervo fiel, sobre poco has sido fiel, entonces sobre mucho te pondré. Entonces, hermanos, cuando los siervos fieles de Cristo que vivan cuando Él regrese, ellos van a entrar al reino con el Señor, en ese reino milenial donde el Señor va a gobernar. Y ese mismo servicio que ellos hicieron antes de que regresara, va a ser el mismo servicio que ellos van a seguir haciendo cuando Cristo regrese y reine en la tierra, ¿verdad? Esos siervos fieles van a seguir trabajando con ese mismo esfuerzo, con ese mismo empeño y más, porque si en lo poco, dice el Señor, fuiste fiel, entonces yo te voy a subir y te voy a poner sobre más, sobre mucho, sobre cosas mayores y más significativas, ¿verdad? Más que las otras que fueron antes, sobre las que administraste antes de que yo viniera, te voy a poner sobre más. Entonces, hermanos, debemos de pensar esto, que cuando Cristo venga, ¿verdad? Y gobierne la tierra, que va a ser el cielo, porque vamos a estar en su presencia. El cielo es estar cerca de Jesús, en su presencia. Donde Él esté, ahí va a ser el cielo, ahí vamos a estar bien. Y no va a ser aburrido, no crean que no vamos a hacer nada, vamos a seguir trabajando, hermanos. Entonces el Señor quiere y requiere y va a requerir siervos fieles, siervos fieles. Y entonces aquel que encuentre y que diga, no has sido fiel, no has sido fiel en lo que yo te entregué mientras vivías en esta tierra, pues entonces dice que aún lo que se le dio en algún momento le va a ser quitado y va a ser entregado a aquel que sí se esforzó, que sí trabajó. Hermanos, es por eso que el trabajo del Señor, el trabajo que hacemos para Dios, lo que sea, hermanos, lo que sea, desde hacer el aseo, desde limpiar los baños, desde hacerte cargo de la escuelita dominical, desde el que predica, desde el que enseña a jóvenes, desde todo, hermanos, lo que nos es dado conforme a nuestra capacidad, tiene valor. Tiene valor delante del Señor. Y un día vamos a entregar, hermanos, cuentas. El Señor las va a demandar. Va a demandar cuentas de todo,
lo que Él haya depositado en nuestras manos. Porque Él es un Dios justo y nunca vamos a poderle decir, ay no, Señor, me diste de más, me diste algo que yo no podía manejar, me diste tanto que no pude con eso. No, el Señor es justo y sabio y dice que a cada uno da conforme a su capacidad. Pero hermanos, hay otra cosa, ¿verdad? Otro panorama, y es ese siervo infiel, ese que no hizo nada, ¿verdad? Ese que al contrario, cuando vino su amo, en lugar de presentarse con una actitud humilde, le reprochó y le dijo, ay no, Señor, yo te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual yo tuve miedo y me fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Me lo diste, te lo regreso, ¿no? Así como me lo diste, ahí está. Entonces vemos, hermanos, que no todos van a ser siervos fieles, ¿verdad? Que no todos el Señor los va a decir, sí, siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. No, hermanos, no todos. Ese hombre no produjo absolutamente nada con el talento que se le había otorgado y ni siquiera hizo un intento de usarlo para beneficio y provecho de su Señor, porque eso sí se lo reprocha, le dice, por lo menos lo hubieras dado a los banqueros para que me generara intereses. No hizo absolutamente nada. No es que utilizara mal su talento, no es que lo invirtiera en un negocio ilícito, ¿no? Y ganara ganancias deshonestas. No hizo nada, hermanos, absolutamente nada. No es que desfalcara como el siervo despiadado de Mateo 18, simplemente hizo caso omiso de la administración que le había sido entregado. Hizo caso omiso. Y eso ocurre, hermanos, con todo miembro de la iglesia. No voy a decir creyente porque eso no es un creyente, que están en la iglesia, pero son incrédulos. Están ahí aparentemente, van a la iglesia, disfrutan de la palabra, es más, les gusta la comunión con otros hermanos, pero a pesar de que tienen esa oportunidad, ese privilegio espiritual, no da ninguna respuesta positiva cuando se trata del servicio. No da ninguna respuesta cuando se trata de prestar un servicio que rinda frutos para el Señor. Entonces, esa falsa lealtad que demostró, ¿verdad? Ese siervo, al además desaprobar el carácter del Señor, porque casi le dijo, tú tienes la culpa. O sea, en lugar de presentarte con una actitud humilde, le reprochó. O sea, eres un hombre duro que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Casi le dijo al dueño y señor que era inmisericordia y que era deshonesto, ¿no? Y que era fraudulento, o que ponía a trabajar a otros, pero él no hacía nada. O sea, esa fue la actitud de este siervo infiel. Y entonces esta opinión errónea de este hombre, que este hombre tiene del carácter de su Señor, es una prueba suficiente de que realmente no conocía a su amo y Señor. Y que realmente no era leal a su Señor, aquel que decía que era su amo y Señor. No era leal, ¿verdad? Y sí tenía miedo porque dije, tuve miedo, dice este siervo, pero no era un temor reverente, sino un temor de desprecio irreverente. De desprecio irreverente, ¿verdad? Y él mismo lo dijo, así como él mismo lo dijo con sus propias palabras. Él sentía molestia por lo que tenía que hacer con lo que su amo le había dejado, con la oportunidad que su amo le había dado sobre sus bienes, porque ni siquiera era de él, ¿verdad? Era de su amo, todo pertenecía y tenía el privilegio de que el amo confió en él, le confió sus bienes. Entonces, en respuesta a este siervo infiel, negligente, ¿verdad? Le dijo el Señor, eres un negligente, porque si sabías estas cosas sobre mí, ¿no? Casi, eso que dices, pues debías de haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Pero
no lo hizo, ¿verdad? No hizo nada. Entonces el Señor se enojó con este tercer siervo, no simplemente porque perdió un beneficio, sino porque desperdició esa oportunidad que tuvo. La enseñanza de Jesús fue que tener poco con qué trabajar no es excusa para no trabajar o no usar eso que nos es dado en absoluto. No es excusa. Incluso una persona con poco conocimiento, con poco tiempo que haya conocido al Señor, el Señor le va a demandar de lo que le ha dado, de lo que le ha revelado. Y es una responsabilidad que tiene todo creyente que ha recibido, ¿verdad? Y ha declarado que el Señor es su Señor y Salvador. Está obligado a usar esas bendiciones al servicio de Dios. Otro, hermanos, punto, me voy un poco rápido, si no, no me va a dar tiempo, hermanos, es la recompensa que obtenemos. A los otros dos siervos fieles les dijo, entra en el gozo de tu Señor. La recompensa es, vas a seguir siendo mi siervo y vas a seguir estando conmigo. La recompensa para el que no hizo nada, dijo, quítenle el talento, ¿verdad? Que me devolvió o que le di y dénselo al que hizo 10 talentos. Dénselo al que sí trabajó, al que sí mostró fidelidad y servicio y esfuerzo, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Entonces, hermanos, dice la palabra del Señor, que por sus frutos los conoceréis. Aquel que tiene fecundidad espiritual, o sea, que es fructífero en el reino de Dios, en su vida de fe, demuestran que pertenecen a Dios. Y esos recibirán aún mayor recompensa y oportunidad de seguir dando fruto para el Señor. A esos. Pero aquellos que no, ¿verdad? Como el siervo inútil, su destino, dice, fue echado en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y las tinieblas de afuera, hermanos, pues sí, esto se refiere al infierno, porque es estar lejos de la presencia de Dios, es que el amo y Señor ya no quiere cerca a esa persona y le dice, sáquenlo afuera. Y allá afuera va a haber sufrimiento y allá afuera va a haber desesperación, pero yo ya no me voy a hacer cargo de esa persona, de ese siervo infiel. Ahí va a estar totalmente alejada la persona de la presencia de Dios. Dice primera de Juan, hermanos, 1:5, que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Y cuando aquí en la parábola dice, échenlo allá en las tinieblas de afuera, pues es en tinieblas, el Señor no hay tinieblas. Eso quiere decir que va a estar en un lugar donde no va a estar la presencia de Dios. Y tinieblas significa entonces ausencia de Él, ¿verdad? Ausencia de Dios. El infierno, hermanos, no solo es oscuridad eterna, sino tormento eterno. Dice ahí, ¿verdad? La palabra, allí será el lloro y crujir de dientes. Y lo que significa es una agonía que no termina por estar separados de la presencia y de la bondad de Dios. Y bueno, hermanos, pues yo con esto finalizo. Vamos a orar rápidamente. Señor, pues te damos muchas gracias, Padre, por tu palabra, mi Dios. A veces, Señor, tu palabra es muy, pues puede sonar dura, Señor, puede sonar difícil, mi Dios, pero pues ese es el trabajo, Señor, de tu palabra. Tu palabra es una espada, Señor, que dice que penetra, Señor, hasta lo más profundo de nuestro ser, los huesos, hasta el tuétano, Señor, porque para eso fue hecha, mi Dios. Porque de otra manera, Señor, seguramente pues seguiríamos aletargados, Señor, durmiendo cómodamente, Señor. Y tú no quieres eso, Señor. Tú quieres que nos mantengamos alertas. Tú quieres que estemos preparados, Señor. Que estemos en una espera activa, Señor, esperando, pues sí, Señor, tu venida, que aunque no la veamos, pero que trabajemos arduamente, Señor, a tu servicio, Señor, y que con una devoción verdadera entreguemos, Señor, todo lo que tú nos has dado, Señor, todo lo que podamos ser, Señor, tú nos los has dado, Señor,
Y tú quieres, Señor, que trabajemos, Señor, en ti, que usemos esos talentos para servirte. Y que al final, Señor, tú tengas todo el reconocimiento, porque no lo hacemos para nosotros mismos, Señor, lo hacemos por amor a ti, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos a ser siervos fieles, Señor, siervos diligentes, Señor, en tus cosas, en tus caminos, Señor, en nuestra vida de fe, Padre. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Pues hermanos, Dios los bendiga. Nos vemos el siguiente estudio, primeramente Dios. Bendiciones, Amén. hermanos, un abrazo. Bendiciones. Bendiciones.